Revelado, millonario descubre a su criada celebrando su cumpleaños sola y hace un increíble gesto. Alejandro, un titán de la industria, se encontraba atrapado en una burbuja de ostentación. Al llegar a su mansión en el suburbio elegante de Bogotá, se sintió incómodo al escuchar la música y las risas que inundaban los espacios vacíos de su hogar. A medida que caminaba, una punzada de dolor surgía en su pecho, una pulsación que lo hacía dudar de la felicidad genuina que lo rodeaba. Algo estaba mal, y lo sabía. Mientras tanto, Rosa, su fiel criada, estaba en la soledad de su pequeño apartamento, rodeada del eco de las risas que provenían de la mansión. Con su rostro marcado por los sacrificios de años de trabajo, acababa de preparar su humilde pastel. Hoy era su cumpleaños, un día que había olvidado celebrar por el agotamiento de cuidar de otros. La nostalgia la invadió al mirar hacia la mansión, recordando su infancia, las ilusiones perdidas y la calidez de su familia que parecía tan lejana. La sonrisa en el rostro de Rosa se desvaneció al escuchar el alegre bullicio a distancia. Un nudo le apretaba el corazón, pues sabía que su vida se había convertido en un constante sacrificio, un desvelo por el bienestar del hogar de Alejandro, mientras sus propios sueños se desvanecían en la rutina diaria. Alejandro, tras unas largas horas de trabajo, sentía que la presión de su mundo le oprimía el pecho. ¿Qué estoy haciendo aquí?, se preguntó, sintiendo que muchos de los valores que una vez abrazó estaban sumidos en lo superficial. Su éxito era brillante, pero había algo dentro de él que gritaba por atención. Volvió a escuchar las risas, sonando más vívidas, como una llamada que no podía ignorar. Una lucha interna comenzaba a manifestarse, alguien había estado a su lado todo este tiempo. Rosa, esa mujer de manos callosas y corazón grande, merecía algo más que ser invisible. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Regresando a su mansión, Alejandro se detuvo en la entrada, sintiendo un impulso interior que le decía que tenía que hacer algo. Al cruzar la puerta, sus ojos se encontraron con la figura de Rosa, que, a través de la semipenumbra, parecía desvanecerse en la tristeza. La mirada de ella, llena de nostalgia, hacía que una marea de culpabilidad lo golpeara. Allí estaba, la mujer que había sacrificado tanto, custodiando su hogar como si fuera su propia familia, y él, ciego ante ello. En ese instante, surgió la cuestión que lo desestabilizaba: ¿por qué había sido tan indiferente? Un dilema moral lo asaltó. ¿Sería capaz de reconocer el esfuerzo, la dedicación, el amor que Rosa había puesto en la vida que habían construido juntos? El silencio dentro de él resonó con las preguntas, llenando su mente de confusión y angustia. Como un eco persistente, la risa de los demás le resultaba ajena y vacía, comparada con la autenticidad de Rosa. La tensión se apoderó de su ser y, en un abrir y cerrar de ojos, se sintió sumido en la dualidad de su vida, un mundo de opulencia que lo alejaba de su humanidad. La noche avanzaba y, mientras la música seguía sonando a sus espaldas, Alejandro se dio cuenta de que solo había un camino para comenzar a deshacer este embrollo que había tejido a lo largo de los años. Mirando a Rosa, en el tiempo que parecía detenerse, se preguntó inquieto si habría alguna manera de cambiar la percepción que ambos tenían de su relación. ¿Podría dar el paso que le aterraba? El encuentro no solo definiría sus vidas, podría ser el catalizador que transformara todo. Sin embargo, el miedo de perder lo que había construido lo asfixiaba, y ante la incertidumbre, el rayo de esperanza iluminaba la penumbra que empezó a disiparse. La conexión que tanto anhelaban, ahora pendía de un hilo, mientras los ecos de una vida mejor empezaban a formarse entre ellos. La resolución que se empezaba a gestar en la mente de Alejandro era un rincón desordenado, lleno de miedo y anhelo. Cada latido que resonaba en su pecho alentaba un regreso a lo que era importante, un retorno a una autenticidad que había dejado de lado por el brillo efímero de las riquezas. Rosa, con su mirada de resignación,
lo sacudía con un recordatorio de lo que significaba la vulnerabilidad, el sacrificio. Su vida no solo se había convertido en un ciclo de trabajo, se había transformado en una danza entre la invisibilidad y el reconocimiento, entre lo que él le debía y lo que ella había entregado. La idea de hacer algo por ella lo consumía, pero el cómo lo haría lo llenaba de dudas. Era un hombre de negocios, de decisiones rápidas y calculadas, pero su corazón carecía de la estrategia que exigía su vida personal. Mientras sus pensamientos revoloteaban en su mente, la música continuaba, un recordatorio insistente de lo que había dejado escapar. Sin embargo, él podía sentir que el tiempo no le era indiferente. Cada segundo que pasaba era una oportunidad perdida para reconstruir la relación que había estado en penumbra. Decidido, Alejandro se armó de valor. Se acercó a Rosa con un propósito, su voz brotó entre ellas como un susurro desgastado. Rosa, tengo que hablar contigo. Al principio, la mirada de ella reveló sorpresa y luego, una sombra de recelo. Era evidente que la incertidumbre que había marcado su relación la mantenía en guardia. Quizás percibía en él un cambio que no sabía si iba a ser para bien o peor. Él entendió su reticencia, pues él mismo había estado distraído hasta ese momento. «Es tu cumpleaños», comenzó, el recuerdo del rostro de ella iluminado por la risa de otros resonaba en su mente. «Quiero que lo celebremos». Las palabras parecían simples, pero tenían un peso significativo, representaban una apertura, un reconocimiento de la vida que ella había sacrificado por su comodidad. Rosa, con sus manos manchadas de harina y cansancio, se mostró cautelosa. «No es necesario, señor». «Yo». Pero Alejandro la interrumpió. «No, no quiero que lo veas así. Cada año, siempre te he ignorado, y tengo que reconocerlo. Pero lo que quiero es más que un gesto. Quiero que me permitas ser parte de tu vida, no solo tu patrón». Una mezcla de incredulidad y sorpresa surcó el rostro de Rosa. Un torrente de emociones la abrumó, nunca había esperado que el hombre por el que había trabajado tantas horas contemplara su existencia de esa forma, el momento se volvió un precipicio emocional. Rosa, reticente a creer en la genuinidad de la oferta, pronunció, «¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado?». Su voz, aunque firme, reflejaba un roce de vulnerabilidad. Alejandro se dio cuenta del reto que enfrentaba, no solo debía razonar su deseo de cambio, debía confrontar lo que significaba para ambos. «Creo que he estado perdido en un mundo que no es el mío», admitió Alejandro, su voz temblando ligeramente. «Hoy, al ver lo que he ignorado, supe que debía empezar por reconocer lo que tú haces. No solo eres la persona que se encarga de mi casa, eres parte de mi vida. Te necesito más de lo que crees». Rosa lo miraba intensamente, y el silencio entre ellos se volvió pesado, como si ambos estuvieran en una cuerda floja, sin saber cómo dar el siguiente paso. Mientras la tensión se acumulaba, Alejandro se preguntó si su impulso había sido lo suficientemente fuerte como para cambiar el curso de su relación. No era solo la ocasión de celebrar un cumpleaños, era un momento crítico, un posible punto de inflexión en sus vidas, un puente hacia su verdadera conexión. Sin embargo, la incertidumbre de una respuesta favorable se aferró a él, tejiendo la posibilidad de ser rechazado. ¿Podía Rosa confiar en él? ¿O era demasiado tarde para reparar lo que había sido frágil durante tanto tiempo? Y en medio del silencio electrizante, Alejandro se dio cuenta, este no era solo un cumpleaños, era una oportunidad de resurgimiento personal, no solo para Rosa, sino para él. Pero el camino estaba lleno de promesas rotas y dudas profundas. La realidad lo golpeó y, justo cuando iban a dar un paso hacia lo desconocido, una intromisión en sus pensamientos lo alertó. ¿Qué obstáculos tendrían que enfrentar para reescribir su historia? La respuesta a esa pregunta comenzaba a consolidarse en su mente, y con ella, el desafío de reconstruir su confianza mutua. ¿Serían capaces de atravesar este nuevo territorio emocional juntos, superando sus propios miedos y expectativas? El aire se volvió pesado, y Alejandro sentía que la atmósfera entre ellos había cambiado. Rosa, aún en silencio, desviaba la mirada, su expresión era un mosaico de emociones. Alejandro, consciente de que las palabras pueden ser armas de doble filo, intentó calmar el abismo que se formaba entre ellos. «Rosa, entiendo que mis acciones te hayan confundido», continuó,
buscando un hilo de comprensión que lo acercara a ella. No he sido el hombre que mereces, y eso me pesa profundamente. Quiero cambiar, pero necesito que me dejes entrar en tu mundo, aunque sea un pequeño paso a la vez. Ella finalmente lo miró, sus ojos eran un reflejo de dudas. ¿Y si al final todo esto es solo un capricho, una necesidad de redención pasajera? ¿Qué pasará después de este cumpleaños? Su voz resonaba en la sala como si invocara los fantasmas de su historia compartida. Las palabras de Rosa hicieron eco en él, y Alejandro supo que su camino hacia la autenticidad no sería sencillo. Era claro que su conversión en un nuevo hombre no dependía de decisiones impulsivas, sino de acciones concretas. No quiero prometerte nada que no pueda cumplir, pero quiero intentarlo. A partir de hoy, por cada gesto, habrá un compromiso sincero. Te lo prometo. Sin embargo, la única respuesta que Rosa le dio era el constante vaivén de su respiración entrecortada. La incertidumbre de su relación se extendía como una sombra entre ellos, y Alejandro empezó a comprender la magnitud de su desafío. No bastaba con un solo gesto, necesitaba demostrarle con hechos que su transformación era real, que no se trataba de un simple pacto de palabras. La mente de Alejandro comenzó a hilvanar un plan. Decidió que la celebración de Rosa no sería un simple evento social, sino una plataforma para construir bases más sólidas entre ellos. Quería mostrarle que no solo valoraba su trabajo, sino también quién era como persona. Sin duda, debía ir más allá de lo convencional, su enfoque debía ser tan audaz como auténtico, pensando en las pequeñas cosas que podrían celebrar lo que ella era y no lo que representaba en su vida. Vio una oportunidad. Organizaré una cena, pero una en la que tú seas la protagonista. Invitaré a algunas personas que realmente te valoran y lo haremos grande, por ti, propuso, sintiendo que ese podría ser un primer paso hacia la reconstrucción de su relación. Rosa lo miró con incredulidad. ¿Una cena? ¿Con quién? ¿Realmente crees que eso cambiará las cosas? Su ceño fruncido señalaba cómo las sombras del pasado aún afectaban su presente. Sí, y si me lo permites, quiero que tú elijas quién debe estar allí. No quiero imponer nada, solo quiero asegurarme de que te sientas reconocida, no por lo que haces, sino por quién eres. La sinceridad en sus ojos fue lo que Alejandro anhelaba que ella viera. Rosa, aún reticente, sintió un impulso de esperanza incubándose en su interior. La batalla entre la desconfianza y el deseo de creer en la transformación era palpable en su rostro. Alejandro se dio cuenta de que cada respuesta suya podría dar vida a una nueva narrativa, o sellar su destino en el inmovilismo. La cena se convertiría en su campo de batalla, una oportunidad para demostrar que su compromiso era auténtico. Sin embargo, Alejandro sabía que las palabras eran solo un comienzo. Cada acción tendría que estar alineada con sus nuevos principios. Pero le acechaba una inquietud, ¿y si todo resultaba en un nuevo fiasco? La presión de ese evento se desplazaba hacia él como el peso de un pedazo de carbón, que podría convertirse en un diamante o en mera ceniza. Mientras su mente se llenaba de planes y expectativas, las imágenes de su vida anterior comenzaron a desvanecerse lentamente, dando paso a un futuro incierto, pero ansiado. La cena significaría la posibilidad de abrir las puertas a una nueva conexión con Rosa, pero Alejandro aún se preguntaba si sería capaz de enfrentar las tormentas que podrían surgir. Con la decisión de seguir adelante, Alejandro sintió como el pulso del cambio comenzaba a vibrar en su interior. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pregunta permanecía: ¿sería la cena el catalizador que los uniría, o una oportunidad más para confirmar su fracaso? El próximo paso estaba a la vista, pero el futuro continuaba envolviendo su mente en un enigma sin resolver. La planificación de la cena comenzó a consumir cada fibra del ser de Alejandro. No solo organizaba un evento, sino que diseñaba una oportunidad de redención. La lista de invitados, en su mente, se bifurcaba por prioridades: quienes realmente apreciaban a Rosa y aquellos que, por mera conveniencia, habían estado a su lado. Se debatía entre estas relaciones, temiendo elegir mal y que su esfuerzo se viera ahogado por los ecos de una historia que no logró cambiar. Estableció un cronograma meticuloso, conectando con amigos y colegas de Rosa. Se adentraba en nuevos círculos que nunca había explorado antes, lo que exigía un esfuerzo mayor para él.
De repente, Alejandro se dio cuenta de que estaba expandiendo su red de contactos no solo para el evento, sino también para su propio desarrollo personal. La necesidad de conectar con personas que valoraban la autenticidad se manifestaba en su agenda diaria. Esto podría ayudarme más de lo que creía, pensó. Se daba cuenta de que lo que estaba trabajando no era solo un intento por Rosa, sino un viaje hacia su mejor versión. Al mismo tiempo, sus interacciones con Rosa se volvieron más significativas, aunque aún llenas de reticencia. Se encontraban en cafés y bibliotecas, donde podían hablar de sus intereses y sueños. En esos momentos, Alejandro descubrió las capas complejas de la persona que había estado ignorando. Las historias de Rosa no solo eran sobre su vida laboral, había un mundo de aspiraciones creativas que la sostenían en su búsqueda de propósito. Negarse a escuchar esos relatos había sido uno de sus fracasos más grandes. Una tarde, mientras se sentaban bajo el manto de un árbol en un parque, ella compartió sus ideas sobre arte y la importancia de la expresión en la vida de las personas. Alejandro, atrapado por la belleza de sus palabras, se vio obligado a cuestionarse, ¿cuántas facetas de mí mismo he dejado de lado por miedo al rechazo o la falta de confianza? Este diálogo interno lo llevó a tomar decisiones más arriesgadas sobre su participación en el evento. Quería que la cena no solo celebrara a Rosa, sino que fuese un testimonio de su reconocimiento por el arte en sus vidas. Utilizando recursos que había despreciado, comenzó a investigar sobre decoración, temas y elementos que resonaran con su estilo personal. La idea de mostrar la esencia de Rosa se convirtió en una misión con significado. Contrató a un chef que no solo cubriera las exigencias del paladar, sino que también entendiera la cultura y el valor que la creatividad aporta a cada comida. Estaba decidido a hacer de esa noche una experiencia sensorial, un homenaje a la mujer que había comenzado a ver más allá de sus propias limitaciones. Mientras más avanzaban los días, el desafío crecía. La presión de cumplir con ese nuevo estándar que se había impuesto sobre sí mismo comenzaba a atormentarlo. La inquietud era palpable. ¿Estoy realmente cambiando o solo fingiendo un cambio? Se preguntaba en silencio. Cada pequeño detalle era igualmente un reflejo de su propio estado emocional. La desconfianza de Rosa aún permanecía, cada mirada suya le recordaba que lo que él estaba creando podía derrumbarse en cualquier momento. El día de la cena llegó rápidamente. Alejandro pudo sentir la tensión entre la excitación y el temor en su pecho. El reto se presentaba ante él, hacer de aquel espacio un refugio lleno de amor y reconocimiento. Sin embargo, lo que le angustiaba no era solo el evento, sino la real posibilidad de que esta obra maestra que había forjado se convirtiera en otro recordatorio de su incapacidad para ser el hombre que Rosa necesitaba. El reloj marcaba la hora, y con cada segundo que se deslizaba, la presión aumentaba. Con el corazón desbocado y una combinación de esperanza y miedo, se dirigió al lugar de la cena, consciente de que ese momento podía abrirse a nuevas oportunidades o cerrarse de golpe sobre él. La pregunta lo atormentaba, ¿sería esta cena el puente hacia un nuevo comienzo o el eco de sus viejos fracasos? Mientras se acercaba a la entrada, una figura del pasado se materializó en su mente, una sombra que casi había olvidado. Un antiguo amigo y mentor que había dejado de lado en sus tiempos de bohemio y despreocupado. Al ver esa imagen, una nueva pregunta se plantó: ¿qué pasaría si no solo buscara redención hacia Rosa, sino también hacia aquellos que había lastimado en su camino? Su decisión se volvía más ambiciosa de lo que había imaginado. La cena era solo el comienzo, el verdadero desafío sería redescubrirse a sí mismo en el proceso. En ese instante de luz y serenidad, Alejandro dio el siguiente paso, llevándolo hacia otra etapa de su desarrollo personal. La cena no solo representaba una oportunidad de reconciliación, sino que se convertía en la primera piedra en la construcción de su nueva identidad. Sin embargo, aunque estaba decidido, un nuevo dilema surgió en su mente: ¿estaría preparado para enfrentar las repercusiones de una verdad que había mantenido oculta por tanto tiempo? Alejandro cruzó la puerta del lugar donde se celebraría la cena. Con cada paso, su mente balanceaba entre el temor y la determinación. Se negó a permitir que el pasado lo definiera, esta era una nueva oportunidad. A medida que inspeccionaba el ambiente, el delicado aroma de los platos del chef se mezclaba con el ambiente íntimo que había creado. Las luces tenues y las velas distribuidas estratégicamente aportaban un aire de calidez,
pero había otros detalles que lo inquietaban, los rostros de los invitados, muchos de ellos personas que no conocía, lo miraban con curiosidad. La cena se desempeñaría como un acontecimiento más que un simple encuentro. Alejandro visualizaba cada uno de los momentos que se desarrollarían, las risas, las anécdotas y, sobre todo, las conversaciones más profundas. Pero bajo esta composura, latía la angustia de que, para Rosa, aquello representara un campo de minas emocionales. Comprendía que las relaciones que se habían roto no solo se trataban de él, sino que se entrelazaban con la historia de ella. Posar las expectativas en un solo evento era un acto de balanza delicada. De repente, se sumergió en recuerdos de su mentor, la figura que lo había guiado en sus días más brillantes, y que ahora era solo un eco distante. Pensar en esa amistad perdida le recordó que el crecimiento personal no solo se trataba de Rosa, sino también de aquellos a quienes había descuidado. Tal vez era hora de comunicarse con él, de mostrarle que el Alejandro de antes no era el mismo que estaba en pie ahora. Este pensamiento lo reenergizaba y a la vez lo aterraba, exigiéndole un nivel de honestidad que nunca había tenido. Consciente del tiempo que corría, se dirigió hacia la mesa principal donde ella lo esperaba. Rosa, envuelta en un vestido que resplandecía con sus propios matices de arte, lo invitó con su mirada. Había algo en su expresión que delataba vulnerabilidad, la misma que él también llevaba consigo. ¿Qué pasó con el Alejandro que no se atreve a mostrarse?, se preguntó. Mientras se sentaban, su conversación fluyó por senderos familiares y desconocidos. Compartieron reflexiones sobre sus sueños perdidos y anhelos ocultos. En esos instantes, Alejandro sintió que estaba en una espiral ascendente, aterrizando en nuevas facetas que había descuidado. ¿Quién soy en realidad?, se cuestionó. Sus propias palabras resonaban a través de la mesa, marcando un punto de no retorno. La cena avanzaba, cada plato servía para romper barreras invisibles. Ahora, en cada risa compartida, había un destello de esperanza. Pero ante cada sonrisa, un recordatorio persistente, el deber de enfrentar su pasado. Era el momento de dar vida a lo que había descubierto sobre sí mismo y sobre Rosa. Al final de la noche, mientras la música suave acariciaba el ambiente, Alejandro se levantó para abordar a los invitados. Inesperadamente les habló no del evento ni de Rosa, sino de su propia historia, los errores que le habían llevado a este punto, y lo que significaba realmente redimirse. Con su voz temblorosa pero firme, reveló su deseo de reconciliarse con aquellas personas a las que había fallado. La revelación, tanto personal como colectiva, sembró un silencio reflexivo, seguido de murmullos de aliento. La atmósfera se transformó. Alejandro había dejado que los demás fueran testigos de su proceso. Con un gesto hacia Rosa, se giró y pronunció las palabras que sellarían esa noche como un punto de inflexión. Esto no es solo sobre mí o sobre ti, es sobre todos nosotros. Si realmente queremos sanar, debemos ser capaces de afrontar juntos las verdades. Sintiéndose más ligero, Alejandro empezó a vislumbrar un futuro que no solo abarcaba a Rosa, sino también a aquellos que había dejado atrás. Tenía muchas preguntas aún, pero una estaba haciendo eco en su mente. ¿Estaría listo para llevar este nuevo camino a un lugar donde todo empezara de nuevo? Con el diálogo aún fresco en el aire, una figura familiar apareció en la puerta. Su corazón se detuvo, era su mentor. La confrontación que tanto temía ahora estaba en sus manos. Las palabras que había estado guardando estaban a punto de salir. La pregunta envolvía su ser. ¿Era este el momento de enfrentar lo que había estado esquivando toda su vida? Alejandro se detuvo, el aire se espesó y cada segundo se sintió como una eternidad. Al ver a su mentor, su mente se inundó de recuerdos que fueron como puentes rotos, conectando su pasado con su presente. La figura que una vez había sido su faro en la oscuridad de sus decisiones erráticas se había convertido en el reflejo de todo lo que había perdido. La autocrítica se agolpaba en su mente como una tormenta desatada. Su mentor, Carlos, cruzó la sala en pasos medidos, su mirada serena contrastaba con la tempestad en el corazón de Alejandro. «He venido a buscarte», dijo Carlos, su voz resonando con una mezcla de autoridad y preocupación. En sus palabras, Alejandro pudo leer una invitación y un desafío. Era el momento de empezar la conversación que había pospuesto durante tanto tiempo. Consciente de que el entorno había sido testigo de su transformación,
Alejandro sintió que debía compartir su viaje. No podía retroceder, debía avanzar. Se acercó de manera resolutiva. Carlos, necesito hablar contigo, de verdad. Todo lo que he estado intentando hacer es abrirme a lo que he descuidado. A ti. A mí mismo. Las palabras se fueron alineando con los latidos de su corazón, la liberación era inminente. Carlos le lanzó una mirada penetrante mientras su mente hacía un recorrido hacia sus años de mentoría. Me alegra que lo reconozcas, Alejandro. Pero no es suficiente solo reconocerlo, tienes que comprometerte a cambiar. Hemos pasado por esto antes, le advirtió, la mente de Alejandro giró en espiral. Sentimientos de culpa y deseo de redención se mezclaban entre sí. ¿Acaso soy el mismo de siempre, el que se esconde tras excusas?, se cuestionaba. Entrar en esta nueva etapa de la conversación significaba despojarse de su viejo yo, desnudando su vulnerabilidad en un acto valiente. Estoy listo para confrontar los errores, respondió, mientras la velada se desenvolvía a su alrededor, él y Carlos se retiraron a una esquina apartada. Alejandro explicó los momentos cruciales de su vida en los que fracasó, la necesidad de reconstruirse, mostrando a su mentor no solo la lucha interna, sino el compromiso de avanzar. Carlos escuchaba atentamente, pero sus ojos reflejaban la preocupación de un amigo que teme ver a su protegido lastimarse nuevamente. Es solo el inicio, Alejandro. Si de verdad quieres sanar, debes dirigirte a tus seguidores, aquellos que se han visto afectados por tus decisiones. Te debes a ti mismo y a ellos, aconsejó Carlos, enfatizando la gravedad del asunto. A medida que hablaban, una sensación de claridad se apoderó de Alejandro. Allí estaba la intersección de lo que había sido y lo que podría llegar a ser. La vulnerabilidad no era debilidad, era una fortaleza. Si puedo enfrentar mi pasado y asumir mis responsabilidades, entonces podré construir un futuro más sólido, pensaba. La conversación se intensificó, y las emociones comenzaron a desbordarse, empujando a Alejandro a una revelación inevitable. Las impresiones del mentor perduran en su mente, rodando como un mantra: crecemos a través de nuestras luchas, no a pesar de ellas. Cada palabra de Carlos le hacía entender que su viaje no terminaba ahí. Cada paso era una declaración hacia su autocompasión y hacia el perdón. Sin embargo, justo cuando Alejandro se sintió preparado para dar ese paso al frente, un nuevo grupo de invitados hizo su entrada al salón. La invasión de lo inesperado lo hizo tambalear. Aquello que parecía una cadena de compromiso personal de repente se tornaba en caos. Las dudas volvían a amenazar con despojarlo de la fuerza que había encontrado. Con el miedo acechando y su mentor a su lado, Alejandro se dio cuenta de que debía actuar. El momento había llegado para demostrar la transformación no solo frente a Carlos, sino también ante todas las personas que merecían su sinceridad. Voy a hablar con ellos, pensó, sintiendo un torrente de determinación. Sin embargo, la incertidumbre persistía. ¿Estaría realmente preparado para enfrentar no solo a su pasado, sino también a las consecuencias de sus decisiones? Mientras se dirigía a la multitud, la pregunta latía con intensidad en su interior: ¿sería capaz de superar el miedo y dar las palabras que todos esperaban escuchar? La multitud lo miraba, sus rostros una mezcla de curiosidad y expectativa. Alejandro sintió cómo su corazón palpita con una mezcla de adrenalina y miedo. Es el momento, se repitió a sí mismo varias veces, como un mantra, en un intento de encontrar su voz en medio de la cacofonía interior. A medida que se acercaba al grupo, cada paso resonaba en su mente como un eco del pasado que deseaba dejar atrás. Al llegar frente a ellos, sintió que el tiempo se detenía. Miró a su alrededor, buscando rostros familiares y otros que eran solo sombras de sus antiguas interacciones. Había personas que habían confiado en él, que habían apostado por su liderazgo, y ahora, por sus decisiones erráticas, había quebrado esa confianza. ¿Cómo podría siquiera empezar a repararla? Se aclaró la garganta, mientras su mente divagaba entre los posibles discursos que había ensayado en su cabeza. Sin embargo, ninguno parecía lo suficientemente sincero. La verdad es lo que importa, pensó. Su voz, al principio titubeante, comenzó a salir con fuerza. Hoy, no estoy aquí para ofrecer una disculpa vacía o justificar mis acciones.
Estoy aquí para ser honesto y transparente sobre quién he sido y quién deseo ser. Mientras hablaba, recordó las palabras de Carlos: crecemos a través de nuestras luchas. Esa idea se sentía como un bálsamo anhelante en su corazón. La sanación no vendría solo de las palabras que dijera, sino también de su disposición a escuchar y recibir respuestas. La verdad, aunque dolorosa, era el primer paso hacia el perdón. Continuó: he fallado y he perdido mucho, incluido mi respeto. No quiero ser la misma persona que se escondía detrás de excusas. Observó la reacción de su audiencia. Asentimientos lentos y miradas de sorpresa eran buenas señales, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. La vulnerabilidad comenzaba a abrirse paso en su interior. No estoy pidiendo que me perdonen ahora, ni quiero que olviden mis errores. Solo pido la oportunidad de demostrar que soy capaz de cambiar. Al finalizar su discurso, una mezcla de aliento y pánico se apoderó de él. Sabía que sus palabras eran solo el inicio del verdadero desafío. Las miradas inquisitivas no se desvanecerían con una simple promesa. He aquí la clave, reflexionó. No podía dejar que el miedo a su antiguo yo lo paralizara nuevamente. Carlos, con su mirada atenta, asintió con aprobación, como si supiera que este nuevo Alejandro estaba empezando a emerger. Pero la verdadera prueba estaba por llegar. A medida que los murmullos se disiparon, una mujer del fondo levantó la mano. Su expresión era seria y penetrante. ¿Cómo podemos confiar en ti de nuevo?, preguntó, y su interpelación penetró en la atmósfera pesada de la sala. La pregunta hiriente rompió el breve respiro de concentración que había logrado acumular. ¿Cómo podría responder a eso?, se cuestionó Alejandro, sintiendo cómo su estómago se anudaba. Sin embargo, ante la presión del momento, la determinación avivó su espíritu. Esa es la pregunta más importante que debo responder, pensó. El proceso estaba lejos de ser lineal. Si quería reclamar su autenticidad, debía enfrentarse a estas realidades duras y aceptar las consecuencias de su pasado. Mientras la mujer lo observaba con atención, Alejandro se dio cuenta de que no podía rehuir el reto. La confianza se construye, no se exige, murmuró para sí mismo, mientras las palabras comenzaban a articularse en su mente. Con una nueva chispa de propósito, giró su atención hacia ella. Entiendo totalmente tu desconfianza. Y es justo lo que espero demostrar, que estoy dispuesto a trabajar cada día para ganar la confianza que he perdido. Ese momento de sinceridad marcaba un cambio significativo. Un hilo de esperanza comenzó a fragmentarse de la oscuridad que lo había rodeado. Sin embargo, mientras su voz se llenaba de propósito, supo que esta batalla apenas comenzaba. La lucha con su yo interior, las calles de frustración y temor aún no esperaban. Pero por primera vez, se encontraba abierto a avanzar hacia aquello que había anhelado, la reconstrucción de su vida. La incertidumbre de cuántos estarían dispuestos a seguir su camino hacia la redención emergía como un espectro en sus pensamientos. Aún quedaba mucho por enfrentar, pues la conversación siguiente podría ser la más crucial. La necesidad de confrontar su pasado se sentía inminente. ¿Está Mercedes realmente lista para escuchar mi verdad o será el eco de sus propios resentimientos lo que prevalezca en esta búsqueda de sanación?, se preguntó mientras la tensión se acumulaba en el aire. Las miradas comenzaban a dispersarse por la sala, algunas aún fijas en él, pero muchas se volvían hacia el bullicio de conversaciones que ya se generaban. Alejandro sintió que la presión aumentaba. Necesitaba aprovechar esa conexión recién encontrada, cada segundo contaba. Sin embargo, la figura de la mujer que había hecho la pregunta lo mantenía anclado. Me gustaría ofrecerte una respuesta que vaya más allá de las palabras, dijo Alejandro, sintiendo la firmeza regresar a su voz. Lo que veo aquí no son solo rostros decepcionados, veo personas que han vivido como yo, experiencias que pueden cambiar vidas. Mi camino hacia la confianza se construirá mediante acciones, no promesas vacías. Las interacciones que había tenido con otras personas en el pasado se mezclaban en su mente. Era cierto, había negociado promesas antes, pero ahora entendía que cada compromiso requería esfuerzo tangible. No podía quedar atrapado en el ciclo de las falsas expectativas. Alejandro se propuso establecer un plan de acción que le permitiera demostrar su sinceridad. Si realmente quiero que me vean como un líder, debo hacer lo que nunca he hecho, escuchar verdaderamente sus preocupaciones,
pensó. Se violentó a sí mismo en su determinación. Si quería redimir su imagen y, lo más importante, su identidad, debía despojarse del egocentrismo que lo había apresado durante tanto tiempo. Con calma, se enfocó en Mercedes, una de las personas que más se había sentido traicionada por él. La había visto en sus días difíciles, y sabía que su resentimiento se sentía igual de profundo. Mercedes, comenzó, eludiendo cualquier expectativa de su rostro, te debo una disculpa personal. No solo te decepcioné, sino que también perdí de vista lo que realmente significaba ser parte de un equipo. Los ojos de ella lo atravesaron, y Alejandro se sintió un poco más ligero, aunque no supo si eso era suficiente. Ella era una de las personas que necesitaba escuchar el nuevo compromiso de su parte. Estaré aquí para trabajar codo a codo contigo. Quiero que sepas que no soy una entidad distante, sino un compañero que necesita tu perspectiva. El eco de sus palabras reverberó por la sala, pero faltaba algo crucial, la necesidad de seguir adelante y no quedar atrapado en ese momento. Para mí, la verdadera celebración de este nuevo comienzo es la oportunidad de reconstruir, primeramente, la confianza, dijo, y en su mente comenzó a elaborar un plan. Alejandro necesitaba un enfoque que no solo ayudara a sanar, sino que también lo empujara hacia adelante. Cada semana, pensó, podría organizar reuniones individuales con cada miembro del equipo, proponiendo desafíos que involucraran tanto sus opiniones como su participación activa. Sería un intento consciente donde cada oportunidad sería un paso hacia la autenticidad. La mujer que había preguntado inicialmente miró ahora a Alejandro con una suavidad cautelosa, había un cambio en su postura. Él sintió que estaba abriendo un camino hacia su entendimiento. Pero no podía dejar de lado sus pensamientos sobre el pasado. ¿Y si decepcionó de nuevo?, resonó en su cabeza. Sabía que su antiguo yo había fracasado repetidamente y llevaría tiempo establecer una nueva realidad. A medida que la conversación continuaba y se comparaban las percepciones entre él y sus compañeros, un sentimiento de urgencia comenzó a crecer en su interior. ¿Podría ser este el momento culminante donde finalmente confrontara sus miedos más profundos y, al mismo tiempo, recuperara el respeto que había perdido? La duda no sería mi compañera, esta vez me comprometo, se prometió Alejandro, con determinación en su mirada, miró nuevamente a la audiencia. Estoy listo para entregarme al proceso, pero también deben estar dispuestos a ser honestos conmigo. La atmósfera de incertidumbre e incredulidad seguía presente. A medida que se preguntaban si podría realmente cumplir, Alejandro sintió que su próximo paso era revelarse aún más. En ese mismo instante, un hombre del fondo elevó la voz, su pregunta resonó en el aire, ¿y si no podemos aceptar tu pasado? ¿Qué pasa si no podemos dejarlo ir? La inquietud se instaló nuevamente en su estómago al escuchar la pregunta, sabiendo que la posibilidad de un rechazo total se cernía sobre él como una nube oscura. Las miradas se volvieron a centrar en Alejandro, y este momento crujía con la tensión de lo que estaba a punto de declarar. La batalla con su propia redención estaba lejos de terminar, y se empezó a cuestionar si era verdaderamente capaz de enfrentarse a la aceptación de su historia. Hoy podría ser el último día para que todo cambie, o el inicio de otro fracaso, pensó mientras la sala contenía la respiración. Alejandro sintió un sudor frío correr por su espalda, mientras su mente luchaba entre la necesidad de responder y el deseo de esconderse en la sombra de sus propias inseguridades. Había estado titubeando durante años, permitiendo el miedo al fracaso dictar su camino. Pero este momento era diferente. No puedo dejar que mi pasado me defina, subrayó en su interior, aferrándose a esa convicción con todos sus esfuerzos. Entiendo tus dudas, respondió Alejandro, intentando que su voz sonara más firme de lo que se sentía. No hablo de olvidar el pasado, sino de aprender de él. Cada error ha sido una lección, y estoy aquí para mostrar que he cambiado. En ese instante, comprendió que su viaje no solo consistía en sanar las heridas de otros, sino en sanar las suyas también. Un murmullo recorrió la sala mientras las reacciones comenzaban a fluir. Algunos miraban con escepticismo, e incluso había quienes se cruzaban de brazos como si el desafío fuera un ataque personal. ¿Acaso estoy hablando con una pared? Se preguntó con desánimo, pero poco a poco, se dio cuenta de que necesitaba ser el primero en dar un paso hacia adelante. Sin embargo, no se trataba solo de palabras.
Alejandro sabía que las promesas vacías no llevarían a la reconciliación. Con una respiración profunda, esbozó una estrategia mental. Comenzaré por ser completamente transparente, pensó. Decidido, continuó, para avanzar, me gustaría que naciéramos juntos en esto, necesitamos ser un equipo, y yo asumo la responsabilidad de abrir el camino. ¿Qué les gustaría ver de mí? ¿Qué necesitan para sentirse valorados? Las preguntas cayeron suavemente en un ambiente tenso, pero, ante su sorpresa, comenzaron a resonar con algunos. Un par de compañeros empezaron a murmurar entre ellos, reconociendo que, quizás, estaban tan perdidos como él. Las dudas y los temores eran a menudo los monstruos que acechaban en la oscuridad, y era hora de enfrentarlos juntos. A medida que Alejandro miraba a sus compañeros, comenzó a ver indicios de esperanza y curiosidad. Tal vez sus palabras estaban causando un efecto. Con el tiempo, sintió que tenía el poder de asumir su rol como líder, pero ese liderazgo requería vulnerabilidad, la aceptación de lo que había sido, así como la promesa de lo que quería llegar a ser. Creo que podríamos empezar con algo simple, algo que nos ayude a construir relaciones casi desde cero, sugirió. Propongo que cada uno comparta una experiencia que les distrajera, o incluso les limitó en su trabajo. De esta manera, no solo conoceremos nuestros traviesos pasados, sino también la mejor versión de cada uno. A medida que la idea tomaba forma, una mezcla de comprensión y escepticismo interesó a la sala, un silencio cargado de expectativa envolvió a Alejandro. Estaba empezando a entender que el auténtico desafío no sería solo afrontar su historia, sino permitir que los demás también compartieran sus luchas. Con cada voz, con cada historia, el grupo podría romper las cadenas del pasado y forjar una nueva narrativa. Sin embargo, un pequeño rayo de duda siguió punzando en su interior. ¿Estaré preparado para escuchar las verdades de los demás, cuando aún estoy lidiando con las mías? Fue entonces cuando vio a Mercedes mover la cabeza levemente. Había un destello de interés en sus ojos, al igual que un atisbo de tristeza. Alejandro intuyó que había más que una simple decepción en ella, había una búsqueda desesperada de comprensión, algo que resonaba profundamente en sus propios miedos. Si ella puede abrirse, quizás esto pueda funcionar, se dijo a sí mismo, buscando un impulso renovado. Entonces, empecemos, concluyó con determinación. No será fácil, pero juntos podemos transformar este espacio en uno donde cada voz cuente. Pero antes de que pudiera recibir respuestas, una mujer al fondo levantó la mano con una mirada desafiante, ¿y si hay algo más que arrastramos que no se soluciona solo con palabras y actos? ¿Cuál es el próximo paso si el dolor persiste? La sala se tensó de nuevo, cada mirada enfocada en él, y Alejandro comprendió que había llegado el momento decisivo en su camino de redención. El tiempo había pasado desde la cena y el impacto de aquel encuentro seguía resonando en el corazón de Alejandro. Las promesas y los compromisos que había hecho no eran solo palabras vacías, habían sido el inicio de un cambio genuino que empezó a transformar no solo su vida, sino también la de aquellos a su alrededor. Aquella noche, donde todo parecía un abismo de dudas y temores, había despertado en él un sentido renovado de propósito. Rosa, su fiel colaboradora, se convirtió en la primera testigo de su metamorfosis. Alejandro la había invitado a un café, no como su patrón, sino como alguien que quería aprender de ella. La conversación fluía con autenticidad, una mezcla de confesiones y risas. Rosa reconoció el cambio en su voz, la sinceridad en sus ojos. Me alegra que al fin reconozcas lo que he hecho por ti, dijo ella, mientras sus manos temblorosas sostenían la taza. No es fácil olvidar, pero quizás, podríamos construir algo nuevo. Aquel intercambio se convirtió en la piedra angular de su relación. Alejandro entendió que más allá de su trabajo, había una amistad que valía la pena forjar. Cada conversación, cada gesto amable, cimentaba el terreno en el que sus mundos, antes tan distantes, se entrelazaban lentamente. La conexión que una vez estuvo marcada por la rutina y el desinterés, ahora brillaba con un nuevo brillo, el brillo de la confianza. A medida que pasaban los días, Alejandro trabajó no solo en su rol de líder, sino también en ser un mejor amigo, no solo para Rosa, sino para todos aquellos en su circuito laboral.
Se implementaron nuevas iniciativas, encuentros semanales donde todos, desde sus colaboradores más cercanos hasta los más nuevos, podían expresar sus inquietudes y sueños. Las voces que solían ser silenciadas empezaron a resonar, y la atmósfera en la oficina se transformó. La comunidad florecía a partir de su renovada autenticidad, pero Alejandro sabía que este viaje no se trataba solo de reconocimiento y relaciones. Implicaba un constante proceso interno de reflexión y autocrítica. El desarrollo personal que estaba experimentando lo llevó a confrontar antiguos demonios. Pasó noches escribiendo, revisando errores, buscando cómo aprender de ellos. La tarea era intensa, pero liberadora. Cada sufrimiento ha sido una lección, repetía como mantra. Con cada relato que se narraba en su mente, se daba cuenta de que su viaje hacia la redención no solo era posible, sino necesario. Finalmente, llegó el momento de dar un paso decisivo. Reunió a sus antiguos mentores y colegas, aquellos que habían sido parte de su ascenso, y les pidió una reunión. Era el momento de enfrentarse a los fantasmas de su pasado y mostrarles que había cambiado, que sus acciones ahora se alineaban con sus nuevas intenciones. Su corazón latía con fuerza, pero un sentido de paz lo envolvía. Había cultivado la valentía necesaria, y eso le permitió hablar con sinceridad desgarradora. La presentación comenzó, y Alejandro se dirigió a ellos con la madurez que había adquirido. Como un hombre renovado, expuso no solo sus fallos, sino también las lecciones que había aprendido. Al final, pidió disculpas sinceras por el daño que había causado y les ofreció su compromiso de ser un líder mejor, un hombre comprometido con el crecimiento y el respeto hacia los demás. Las palabras fluyeron naturalmente, sin prisa, pero con firmeza, reflejando una transformación interna profunda. El silencio después de su discurso fue interrumpido por un aplauso tímido, que luego se convirtió en un fuerte reconocimiento a su valentía. El gesto de aquellos que alguna vez se sintieron traicionados reafirmó el camino hacia la reconstrucción de relaciones. No solo había logrado recuperar su propio honor, sino que, a través de su vulnerabilidad, había inspirado a otros. Cuando terminó, vio a Rosa entre la multitud, que sonreía con orgullo. La conexión que habían formado en ese tiempo no era solo la de empleado y empleador, era la relación de dos seres humanos que se habían encontrado y construido algo único. Lo lograste, le dijo en un susurro al salir del lugar. Lo has demostrado, Alejandro. Así, Alejandro se sintió completo. Había superado sus miedos, transformado sus relaciones y, lo más importante, había llegado a conocerse a sí mismo verdaderamente. Estableció un compromiso explícito de seguir aprendiendo y creciendo. En un mundo donde el éxito una vez se midió por riquezas y ostentación, ahora comprendía el verdadero valor de la conexión humana y el respeto genuino. Esta historia no solo era suya, era sobre la posibilidad de cambiar, de desafiarse y de levantarse otra vez. Era, en última instancia, un viaje de redención personal que reflejaba la verdad universal: todos tenemos el poder de transformar nuestras vidas y las de aquellos a quienes amamos. Así, abrazando su nueva realidad, Alejandro miró hacia el futuro con confianza renovada y un plan sólido. Ahora, es momento de que ustedes también se transformen. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.